Instituto CEPI. Movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme o MRU, las características es que la velocidad es constante. Esto significa que la velocidad no cambia. Entonces, que si un cuerpo está viajando, como por ejemplo a una velocidad de 5 metros por segundo, pues en cualquier tiempo o en cualquier instante la velocidad va a seguir siendo la misma, o sea 5 metros por segundo. Bien, repasemos un poco las fórmulas de este tipo de movimientos. Tenemos una primera fórmula que nos dice que el desplazamiento, que también para estos ejercicios podríamos decirle la distancia, es la posición final menos la posición inicial, que se mide en metros. Y la fórmula principal que tenemos es que el desplazamiento o distancia es la velocidad por el tiempo. Esta fórmula, si la queremos utilizar en vez de desplazamiento con posiciones, se convierte en posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, fijémonos que esta fórmula en realidad es la misma que esta, es una sola, solo que este usa desplazamiento y este usa posiciones. El desplazamiento se mide en metros, la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos. Vamos a ver un primer ejemplo. Dice, en el instante mostrado en la figura, desde el automóvil con movimiento rectilíneo uniforme, o sea MRU, se toca el claxon, que sería la bocina, y la persona A escucha el eco cuando el automóvil se encuentra en la mitad de su camino. ¿Qué velocidad tiene el automóvil? Considerar la velocidad del sonido 340 metros por segundo. La velocidad del sonido y la de la luz son velocidades constantes. En este caso, el ejercicio nos dice que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Bien, veamos los datos del sonido. El sonido recorre esta distancia, esta trayectoria. Desde que toca el claxon, en este punto el sonido viaja, llega hasta la pared y de la pared choca y regresa hasta los oídos de la persona. Entonces, como podemos ver, de aquí a aquí recorre X, de aquí otra vez X, y de acá del auto hasta la persona 8X. Entonces la trayectoria total es X más 8X. Entonces colocamos esto como dato para el sonido. El desplazamiento es 10X. Muy bien, también tenemos que la velocidad del sonido es una constante y vale 340 metros por segundo. Si reemplazamos estos datos en la ecuación que tenemos, que es la distancia de desplazamiento, es la velocidad por el tiempo, tendremos que, en vez de delta x ponemos 10x, la velocidad es 340 por tiempo. Y si este 10 pasamos a dividir al otro lado, ya que está multiplicando, baja a dividir, tenemos que x es igual a 340 entre 10, nos da 34 por t. Y esta es una primera ecuación. Muy bien, entonces ahora podemos hacer el mismo análisis, un análisis parecido, pero con el auto. Entonces vamos a colocar aquí datos del auto. ¿Qué datos tenemos? Que la distancia recorrida por el auto dice que es la mitad de su trayectoria. Y como toda la trayectoria, podemos ver acá, va a ser X. Entonces, la mitad de su trayectoria va a ser X medios. El auto va a viajar hasta la mitad de su trayectoria. ¿Qué más tenemos del auto? Y reemplazando estos datos, este dato en la misma ecuación, distancia o desplazamiento es velocidad por tiempo, tenemos que acá que X medios es igual a la velocidad del auto
por el tiempo. Esta es nuestra ecuación número 2. Ahora, como podemos observar acá, hay varias formas en realidad de resolver. Una podría ser por igualación, donde en esta ecuación podemos, fíjense, despejar t. Entonces, para despejar t, lo que hacemos es que la t justamente baja a dividir. Entonces aquí va a ser x sobre t va a ser igual a 34. Y en la otra ecuación también podríamos hacer lo mismo. Entonces veamos, x sobre t es igual a 2b. ¿Qué hemos hecho ahí? T ha bajado a dividir y el 2 ha subido a multiplicar. Una vez que tenemos esto, como en los dos es x sobre t y x sobre t, podemos realizar una igualación. Entonces, igualando ambas ecuaciones, 34 es igual a 2b, con lo que al despejar b, el 2 baja a dividir, 34 entre 2 nos da 17 metros por segundo. Esa es la velocidad del auto. No era la única forma de resolver el sistema de ecuaciones, tal vez más largo, pero un poco más entendible, era despejar t en ambos. Entonces en la ecuación 1 para despejar t nos da eso, y en la ecuación 2 para despejar t nos da eso. Igualando ambas ecuaciones, tenemos que x sobre 34 es igual a x sobre 2b. Las x se simplifican, pasan a multiplicar los denominadores y nos queda que 2b es igual a 34, baja a dividir el 2 y de la misma forma nos sale 17 metros por segundo. Con lo que el inciso correcto, podemos ver acá, es el inciso A. Dos móviles parten simultáneamente de la ciudad A en la misma dirección con rapideces constantes de 50 km por hora y 60 km por hora. Llegan a la ciudad B con un intervalo de diferencia de 12 minutos. ¿Cuál es la distancia entre las dos ciudades? Veamos los datos del móvil 1. Entonces podemos decir aquí auto 1 o móvil 1. ¿Qué datos tenemos? Que la velocidad de este auto 1 es 50 kilómetros por hora. Y que el tiempo que tarda es un tiempo simplemente t. Ahora, si vemos el dato del móvil 2 o el auto 2, la velocidad de este es 60 kilómetros por hora. Pero el tiempo que tarda es 12 minutos más que el anterior auto. Justamente en esta parte dice que hay una diferencia de 12 minutos. Y como este es más rápido que este, se supone que este va a llegar antes que este otro. Con lo cual, el tiempo será menos 12 minutos en relación al otro. Pero esos 12 minutos, vamos a colocar acá esos 12 minutos, deben estar expresados en horas, puesto que las velocidades están en kilómetros por hora. Entonces vamos a colocar que una hora son 60 minutos. Haciendo la conversión nos da 12 sobre 60 horas. Y simplificando nos da un quinto de hora. Muy bien, lo que significa que el tiempo que va a tardar el auto 2 es el tiempo que va a tardar el auto 1, pero menos un quinto de hora.
porque llega más rápido. Una vez que tenemos esto, aplicamos la fórmula del desplazamiento y decimos que el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. Entonces, para el móvil 1 el desplazamiento es 50 por t. Esa es una primera ecuación, ecuación 1. Y para el otro móvil también aplicamos lo mismo. El desplazamiento es la velocidad por el tiempo. Entonces, el desplazamiento va a ser la velocidad, que es 60, por el tiempo, pero el tiempo es t menos 1/5. Como los desplazamientos son iguales, entonces las distancias que recorren ambos móviles son las mismas. Hacemos una igualación, las dos ecuaciones, con lo que 50t es igual a 60, paréntesis, t menos 1/5. Bueno, entonces vamos resolviendo esto. Y tenemos acá 50t. Y aquí hacemos la distributividad. Multiplicamos el 60 por ambos. Y nos da 60t menos 60 entre 5. Justamente nos sale a 12. Para despejar esto, el 12 podemos pasar a este otro lado. Y el 50 pasamos al lado derecho. Continuando con el ejercicio, aquí es 12. Y acá nos sale 60 menos 50 nos da 10t. Muy bien. Entonces, para despejar el tiempo, tenemos que el tiempo es igual a 12 entre 10, que sería 1,2 segundos. Bueno, en este caso horas, porque estamos trabajando en horas. Bien, pero el ejercicio nos pide determinar la distancia entre las dos ciudades. Entonces, para esto podemos reemplazar esto que ya hemos calculado en la ecuación 1 o 2. Nos conviene, es más corta la 1, que dice que el desplazamiento es igual a 50 por t. Con lo cual el desplazamiento va a ser 50 por 1,2. Y por último el desplazamiento es 60 kilómetros. Ahí tenemos la respuesta, que esa es la distancia entre la ciudad A y B. Con lo cual, viendo un poco los resultados, observamos que el inciso correcto es el inciso A. Veamos este ejercicio. En la figura se muestra a dos bloques moviéndose en sentidos contrarios. La velocidad de A es 15 metros por segundo y la velocidad de B es 5 metros por segundo, a partir del instante cuando los bloques ocupan las posiciones que se muestran en la figura. Calcula el tiempo en segundos necesario para que los bloques estén separados 150 metros. Bueno, para resolver este ejercicio tenemos varias formas. Vamos a mostrar una de ellas. Podemos dibujar, en este tipo de ejercicio el dibujo es bastante importante, podemos dibujar los bloques antes. Este es el antes, como se ve en la figura de arriba, donde el bloque A está yendo hacia allá y el bloque B está viniendo hacia el lado izquierdo. Y el después, ¿cómo sería el después? El después es cuando ya se han intersectado los bloques, uno ha pasado al lado del otro, y luego el bloque B quedaría en esta posición cuando ya le ha pasado, y lo mismo, ¿no? El bloque A queda en esta posición. Entonces aquí es muy importante, como les decía, ver el antes y el después. Ahora,
Generalmente este tipo de ejercicios, en esta forma de resolución, este punto inicial, tomando en cuenta las posiciones, le vamos a llamar 0 metros. Y en esta parte nos dice, para que los bloques estén separados, 150 metros. Lo que significa que al final, esta debe ser la posición 150 metros, porque esta estaría en 0 y hasta la posición 150 y justamente 150 metros. Y esta posición que inicialmente se encontraba el bloque A, le podemos llamar X, es una posición desconocida. Y si vemos acá originalmente los bloques estaban separados 50 metros. Entonces, como le he llamado a esta posición X, pues a esta otra posición le voy a llamar X más 50. O sea, esa posición más los 50 metros que dice que tienen que estar separados. Esa sería la parte más complicada, si quieren ver, del ejercicio, porque ahora vamos a ver los datos para el bloque A y los datos para el bloque B. ¿Cuál es la posición inicial del bloque A? Como podemos ver en el dibujo, la posición inicial del bloque A, esta es la posición inicial y esta es la final, hasta donde llega. Entonces la posición inicial del bloque A es X, la posición final del bloque A es 150 y la velocidad que tiene el bloque A por los datos que nos dan ahí arriba es de 15 metros por segundo. Ahí está. Muy bien, con esto podemos nosotros reemplazar en la ecuación de la posición en función al tiempo del MRU. No nos olvidemos que los dos, como tienen velocidad constante, entonces estamos trabajando en el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Y volviendo a la fórmula, posición final es posición inicial más la velocidad por el tiempo. Reemplazando datos tenemos que la posición final es 150, la posición inicial es X y la velocidad es 15. Entonces 15 por T. Muy bien, ahí tenemos una primera ecuación cuyas variables son X y T. Vamos a hacer lo mismo con los datos para el bloque 2. Entonces colocamos acá datos para el bloque B, que también está en MRU. La posición inicial del bloque B, como vemos en el dibujo que hemos hecho, es X más 50 y la posición final del bloque B es 0. La velocidad del bloque B en los datos dice que 5, pero miren que como está yendo a la izquierda, vamos a poner menos 5, signo negativo cuando el bloque va a la izquierda. De la misma forma reemplazamos en la ecuación de la posición en función al tiempo y la posición final va a ser acá 0, la posición inicial X más 50, la velocidad es menos 5 por T. Entonces acá tenemos, esta es nuestra ecuación número 2. Ahora bien, viene la parte algebraica de resolución, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, para resolver la parte algebraica hay varias formas. Veamos una de ellas. Este 15t puede pasar a este lado con signo negativo. Entonces va a ser 150 menos 15t es igual a x. Con eso hemos despejado x. Y en la otra ecuación lo mismo. Este 50 y este menos 5t pueden pasar igual al otro lado. Entonces el menos 5t pasa con positivo, el 50 pasa con negativo, igual a x. Entonces, como está despejada x en ambas ecuaciones, podemos hacer la igualación igualando ambas ecuaciones y nos quedaría 150 menos 15t es igual a 5t menos 50. Resolviendo esto, las t's llevamos al lado derecho, los números al lado izquierdo,
entonces esto pasa con positivo a este lado y el 50 con positivo al otro lado, y va a ser 150 más 50 es igual a 5t más 15t. Muy bien, entonces aquí tenemos 150 más 50, 200, y 5t más 15t, 20t. Para despejar t, este 20 vas a dividir, por lo que 200 entre 20 nos da a 10. Con lo cual el tiempo en que van a estar separados 150 metros es de 10 segundos. Ahí tenemos nuestra respuesta. Y podemos ver que el inciso correcto es el inciso de 10. Veamos este ejemplo. Un bus, un tren y un avión parten a la misma hora de una ciudad a una ciudad B. En un cierto día, si tomaras un bus cuya velocidad media es de 100 km por hora, llegarías a la ciudad B a las 9 de la noche de ese mismo día. En cambio, si tomaras el tren cuya velocidad media es de 300 km por hora, llegarías a la ciudad B a las 3 de la tarde del mismo día. ¿A qué hora llegaría a la ciudad B si tomaras un avión cuya velocidad media es de 900 km por hora? Bueno, vamos a ir viendo los datos tanto del bus, del tren y del avión. Veamos los datos del bus. ¿Qué tenemos? Que la velocidad del bus es de 100 km por hora. ¿Qué más tenemos? Que si vemos aquí los datos del tren, la velocidad del tren es de 300 km por hora. Muy bien. Entonces, decimos que el bus llegará en un tiempo t. TB le vamos a poner que es el tiempo del bus. Y el tren llegará en un tiempo TT, o sea, tiempo del tren. Pero aquí hay un dato clave que nos dice que si tomaríamos el bus llegaríamos a las 9 de la noche. En cambio, si tomamos el tren llegaríamos a las 3 de la tarde. ¿Qué nos da a entender esto? 9 de la noche uno, 3 de la tarde el otro. Que el tren tardaría 6 horas menos en llegar. Con lo cual, este es un dato importante porque el tiempo del tren es igual al tiempo del bus menos 6 horas. Entonces ahí está, esa relación es clave. Darnos cuenta que el tiempo del tren es igual al tiempo del bus, pero menos 6 horas. Justamente las 6 horas que dice acá que tienen de diferencia. Entonces, habiendo hecho eso, podemos utilizar la fórmula del desplazamiento. Desplazamiento es velocidad por el tiempo. Y aquí el desplazamiento del bus es la velocidad del bus por el tiempo del bus. Entonces la velocidad del bus es 100 y el tiempo del bus le llamamos TB. Veamos, ahí hay una ecuación. Lo mismo vamos a decir para el tren. El desplazamiento que tiene el tren es la velocidad del tren por el tiempo del tren. Entonces el desplazamiento del tren, la velocidad del tren es 300 y el tiempo del tren, como podemos ver en los datos, es el tiempo del bus menos 6. Ahí está. Ahí tenemos otra ecuación y obviamente como delta x está despejada en ambas, podemos entonces tenemos que el tiempo que tarda el bus son 9 horas y también sabemos que la ecuación número 1 nos decía delta x es igual a 100 TB. Entonces podemos reemplazar este dato con lo cual delta x va a ser
100 y en vez de TV ponemos 9, con lo cual delta X son 900. ¿Qué significa? Que la distancia entre las dos ciudades son 900 kilómetros. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para que ahora veamos los datos del avión. ¿Qué datos tengo para el avión? Fíjense, nos dice que la velocidad del avión son 900 kilómetros por hora. Con lo cual, si utilizamos la misma fórmula, delta X es la velocidad del avión por el tiempo del avión, entonces delta X, aquí en vez de delta X vamos a poner el valor que ya hemos determinado, que son los 900 kilómetros, y la velocidad del avión son 900 kilómetros por hora. Entonces con eso tengo el tiempo que tardaría el avión en llegar a la ciudad B. 900 vas a dividir 900 entre 900, 1 hora tarda el avión en llegar. Pero bien, ¿qué hora representa esto? El tiempo que tarda el bus son 9 horas, no nos olvidemos esto, son 9 horas. Y si llegó, vamos a anotar aquí, si llegó a las, ¿a qué hora llegó? A las 9 de la noche, ¿qué significa? ¿Qué hora salió? Entonces esto significa que salió, si llegó a las 9 de la noche y el tiempo que tardó son 9 horas, salió a las 12 del mediodía. Esa es la hora de salida. Y para ver la hora de llegada del avión, ¿a qué hora llegaríamos en el avión? Simplemente sumamos estas 12 horas más 1 hora que tarda en llegar, justamente nos da las 13 horas. Es lo mismo decir la 1 de la tarde. Podemos ver que la respuesta correcta es justamente el inciso D, que nos dice las 13 horas. Espero que les haya servido estos videos tutoriales y no se olviden visitar nuestro canal de YouTube para ver más videos. Hasta luego.